Gracias, señor Toastmaster, compañeros Toastmasters, invitados, especialmente Álvaro, me alegro mucho que estés aquí y es óptimo, tu presencia es óptima en un día como hoy por el discurso que voy a dar, tú sabrás cuando lo escuches, sabrás por qué lo digo. Bueno, con la letra A, que es la primera letra de nuestro abecedario, curiosamente, y os prometo que no lo he hecho a posta, pero curiosamente os digo, comienzan las palabras, los 4 conceptos / personajes que hilvanan mi discurso de hoy y que son los que quiero compartir hoy aquí con vosotros. Empezando por una persona muy especial y muy querida para mí, que es mi abuelo materno, mi abuelo Antonio. Mi abuelo Antonio nació en el 1918 y su mayoría de edad coincidió con el año en el que estalló la Guerra Civil. Como tantos jóvenes y tantos hombres de esa época, pues al frente que lo mandaron a luchar. Cuando éramos pequeños, especialmente mi hermano y mi primo, que también se llama Antonio, por su abuelo, le preguntaban a mi abuelo muchísimo por la guerra. Abuelo, ¿pasabas miedo en la guerra? ¿Mataste a alguien, abuelo? ¿Cómo era vivir en la trinchera? Y mi abuelo jamás quería hablar de la guerra. Incluso cuando ellos se ponían muy pesados con sus preguntas, mi abuelo se enfadaba. Yo creo que mi abuelo sentía la guerra y su experiencia en la guerra como algo tan terrible y tan doloroso que, habiendo afortunadamente sobrevivido a esa experiencia, lo único que quería era olvidarlo, dejarlo atrás en el pasado, casi como si no hubiese sucedido. Cuando mi abuelo se jubiló, comenzó a sentirse mal. Estaba desanimado, abatido, había días que se encontraba muy triste y otros días, sin embargo, se presentaba muy malhumorado. A veces emitía pensamientos inconexos que no comprendíamos. Entonces le diagnosticaron una depresión y como tal la trataron con fármacos. Esos fármacos aplacaron los síntomas, pero con el paso del tiempo esos síntomas continuaron repitiéndose y de hecho se agravaron. Y ese agravarse con el paso de los años nos hizo darnos cuenta de que aquello que diagnosticaron como una depresión no era tal, sino que era el comienzo de una enfermedad mucho más grande y mucho más dolorosa. Conocida por todos nosotros como la enfermedad del olvido, ¿verdad? El Alzheimer sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa que hace que vayamos perdiendo capacidades, primero a nivel neurológico, racional, cognitivo, y poco a poco, a medida que avanza la enfermedad, también físicas. De esta forma, el enfermo de Alzheimer pues comienza olvidando dónde dejó las llaves de casa o la cartera y continúa olvidándose de quiénes son esas caras tan cotidianas que le acompañan en su día a día y de pronto otro día se encuentra en mitad de la calle mirando a su alrededor sin saber dónde está ni cuál es su casa, hasta llegar a un punto en el que efectivamente termina olvidándose de quién es él mismo. Hace unos meses tuvimos la fortuna algunos de poder visionar en el cine una película maravillosa y muy interesante que os la recomiendo a todos si no la habéis visto, en la cual la protagonista, Alice, que es una lingüista reputada que da clases en una universidad americana de reconocido prestigio, es diagnosticada a edad muy joven, de hecho con 50 años, de un Alzheimer además muy agresivo. Ella, tal vez por su formación y por el trabajo que desarrolla, es muy consciente desde el primer momento de esas disfunciones cerebrales que se están dando en su cabeza y por eso intuye muy rápido que algo está funcionando mal, que algo está mal. De ahí el diagnóstico. Y a lo largo de la película, en el transcurso, vamos asistiendo, somos testigos de esa
de esa evolución hacia abajo que va viviendo Alice. Hay un momento muy emotivo en la película en el que precisamente Alice está dando un discurso en el que ella dice a su audiencia que la enfermedad la está haciendo ejercitarse, convertirse en una maestra en el arte de soltar, de olvidar, de dejar atrás. ¿Por qué? Pues porque el enfermo de Alzheimer olvida no solo las llaves del coche o el monedero, olvida también recuerdos, olvida vivencias, olvida, en definitiva, su propia identidad. Las cosas que son más queridas y más importantes para un ser humano, considero yo. Alice, hay un momento en la película que defiende una idea que todos conocemos y conocemos a enfermos de Alzheimer, y es ese momento que llamamos de lucidez. Son momentos que a veces son solo instantes, a veces son minutos en los que el enfermo de pronto es como que encuentra un resquicio y ese ser suyo tan profundo sale a la luz y puede decir, como ella dice en la película, aún estoy viva, todavía estoy viva. La última vez que hospitalizaron a mi abuelo, yo fui para Córdoba el viernes por la tarde y cuando llegué al hospital, mi prima Carmen estaba allí acompañándolo. Sí, de una manera totalmente espontánea, mi prima y yo nos sentamos cada una a un lado en la cama de mi abuelo, cogiéndole una mano, y comenzamos a rememorar experiencias de nuestra infancia que habíamos compartido con nuestro abuelo. Y entonces nos acordamos de cómo montábamos en bicicleta con él en verano y nos llevaba hasta la huerta, cómo nos enseñaba a arrancar lechugas del terreno, o cómo en el patio de la casa él nos hizo un columpio muy rústico con una soga y un cojín. Y claro, mientras rememorábamos todo esto, nos reíamos, pero también nos emocionábamos. Y en un momento determinado yo miré a mi abuelo y me di cuenta de que mi abuelo, aunque llevaba meses sin hablar, sin comunicarse de ninguna manera, aunque era un cuerpo vegetal, mi abuelo estaba llorando. En ese momento yo sentí con más fuerza que nunca que es verdad eso que muchas personas, muchas creencias y filosofías defienden, de que el cuerpo es simplemente un continente en el que habita algo mucho más importante que es lo que realmente somos. Me vais a permitir que yo le llame alma. Y en ese momento yo sentí el alma de mi abuelo escaparse por algún resquicio y brillar con toda la fuerza que ese alma suya tenía. Como decía el escritor C.S. Lewis, tú no tienes un alma, tú eres un alma, lo que tienes es un cuerpo. Y con esa idea, ese pensamiento y el mudra del Atmanjali, que entre otras cosas significa amor y agradecimiento, me quiero despedir hoy dando muchas gracias por vuestra atención.